A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, comentarle que ayer el Instituto Peruano de Economía en conferencia presentó un informe respecto al sistema de pensiones de Perú en función a 4 problemas centrales del sistema pensionario en nuestro país, ¿no? Para conversar sobre este tema, la presentación estuvo ayer a cargo de Diego Macera. Para conversar sobre este tema ya nos acompaña Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Saludarte de Gonzalo, gracias por atender esta invitación habitual de todos los viernes. Muy gentil. José, muchas gracias por la invitación. Ayer han planteado temas centrales y sobre todo nos ubican en una situación real de cómo está el sistema pensionario en nuestro país. En primer lugar, analizaron el diseño, si es el mejor diseño que tenemos o se requieren mejores condiciones para un mejor acceso a la protección social. Exacto, sí. A ver, ayer tuvimos una conferencia, fue bastante larga, de 9 a 1 de la tarde. Hubo varios expositores, varios especialistas en temas de pensiones. Y el principal mensaje que yo saco de esa conferencia es que el sistema ha perdido, digamos, el objetivo para el cual fue creado. Tenemos un sistema, o sea, el objetivo de un sistema de pensiones es justamente que las personas que se jubilan puedan recibir un monto mensual que les permita subsistir luego de haber trabajado una cantidad determinada de años. Actualmente, este sistema ha perdido justamente este carácter previsional por varios problemas, que es lo que nosotros discutimos el día de ayer, pero el principal problema es que para nosotros es este tema del 95-5. ¿Ya? Cuando una persona se jubila, solamente el 1% elige continuar con un sistema de pensiones. El 93% elige retirar el 95.5% del total de sus fondos y el otro por ciento elige un mix entre ambos. Antes de entrar al 95.5, que es un tema clave para entender la situación en la que nos encontramos, Sí. me gustaría un poco conocer cuál es el número de afiliados al sistema previsional que tenemos en estos momentos, ¿no? Y cuánto es al sistema privado, ¿no? Sí, el número de afiliados nosotros que tenemos es bastante pequeño, ¿Ya? sobre todo en, creo que está en la lámina 2, no sé si le estamos mostrando. Sí, en la lámina anterior, sí. Esa, exacto. Ahí está, exacto. Sí, ahorita justo se me dio el número exacto de afiliados que tenemos, pero lo que sí sabemos es que es bastante heterogéneo a nivel de quintiles. Más del 60% de las personas en el quintil más rico están afiliadas a un sistema de pensiones y solamente el 15% en el quintil más pobre lo están afiliados. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que, digamos, para tú estar afiliado a un sistema de pensiones tienes que tener un trabajo formal. ¿Y quiénes tienen un trabajo formal? Generalmente las personas de mayores ingresos. Entonces, el sistema que tenemos actualmente beneficia solamente a las personas de mayores ingresos y a muy pocas personas de bajos ingresos. Y además, eso tiene que sumarse el hecho de que una persona que esté en el mercado formal hoy en día no le asegura que esté en el mercado formal el resto de su trayectoria laboral. Entonces, un estudio de la Universidad del Pacífico, identifica que a lo largo de su trayectoria laboral, una persona solo aporta el 36% del tiempo. ¿Por qué? Porque entra y sale del mercado formal. Ahora, ¿hemos crecido en cuanto a aportantes al sistema privado de pensiones y también al ONP? ¿No? Sí, en la ONP se ha mantenido relativamente estático. Sí. El sistema privado de pensiones ha crecido ligeramente, pero aún como te comento, estamos todavía muy por debajo del promedio de América Latina. Estamos por debajo de Colombia, de Chile, de Argentina, de la mayoría de países de América del Sur. Ahora, el otro tema que también han analizado ustedes ayer con un conjunto de especialistas es que la pensión que se obtiene en el sistema privado depende de la densidad de cotización y el nivel de salario. Si tenemos un déficit, estamos a la saga en este tema, ¿cómo es que de una u otra manera podemos garantizar una pensión adecuada hacia el futuro? A ver, lo adecuado, digamos, a nivel internacional es que cuando una persona se jubile, esta pensión sea equivalente más o menos entre el 60 y el 70% de su sueldo anterior. Ya es lo normal, o sea, nunca vas a tener el mismo sueldo porque ya no estás trabajando, entonces debería ser entre el 60 y el 70%. En el caso del Perú,
Justamente la densidad se refiere a la cantidad de aportes que tú realizas a lo largo de tu trayectoria laboral. Entonces, justamente como te comentaba, como entras y sales del mercado formal, un mes aportas, el mes siguiente no aportas, otro mes vuelves a aportar, entonces la densidad es bastante baja. Entonces, al salir, una persona que aportó desde los 20 años con todos estos problemas de densidad, recibe en promedio como el 39% de su sueldo, muy por debajo de esta meta que es entre el 60 y el 70%. El promedio de América Latina es 67%, entonces estamos muy lejos de lograr esa meta, 39 contra 67%. Ahora, tú mencionabas el 95.5, ¿no? Que es el retiro adelantado, ¿no?, de los fondos provisionales, y casi de acuerdo al estudio y a la información con la que ustedes manejan, hay un gran sector de afiliados que han optado por esa opción. ¿En qué nivel estamos en este 95.5? Sí, o sea, como te comentaba, solamente el 1% de los jubilados de las AFPs elige la opción de recibir una pensión a lo largo de lo que le queda. Solamente un 1%. Solamente el 1%. El 93% elige retirar justamente este 95.5%, y el resto, ese 6% restante, elige un mix entre pensión vale y la explicación. retirar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque generalmente la persona puede ser por un tema de desconfianza en las AFPs, puede ser un tema, a veces las personas creemos que nosotros podemos administrar mejor nuestro dinero que una entidad financiera, o simplemente tenemos un gasto urgente que tenemos que cubrir, como comprar una vivienda, comprar un vehículo, invertir en un negocio, etc. ¿Y esto qué significa? Que muchos de los peruanos ahorita están en realidad desprotegidos, ¿ya? Sí, o sea, lo primero que significa es que, justo como te comentaba al inicio, se ha perdido, digamos, el objetivo inicial de un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones, la idea es que proteger a los jubilados asegurándoles un ingreso mínimo mensualmente. Entonces, eso se pierde porque las personas, al retirar todo su dinero, el 15% lo gasta a un ritmo, más de la mitad lo gasta a un ritmo mucho más, a un ritmo superior del que sería la pensión vitalicia, ¿no? Y muchos de ellos lo invierten en negocios, en vehículos, que no necesariamente le van a asegurar un nivel adecuado de vida, en el resto de los años que vienen, ¿no? ¿Y este se debe a un problema de información o a un problema ya propiamente de rentabilidad, Gonzalo? Yo creo que se debe a las dos cosas. Uno es un problema de información, tanto el Estado como también las empresas privadas creo que han fallado ahí en generar la confianza suficiente en las personas, digamos, del beneficio que te da tener una pensión el resto de tu vida, pero también es un tema de rentabilidad, ¿no? Y que está asociado con la información. En realidad las AFPs sí les ha ido bien en temas de rentabilidad. Han rendido, como está en el grafiquito anterior, han rendido más que las cuentas a plazo, han rendido más que las cuentas de ahorro, etcétera, pero esa comunicación no se transfiere adecuadamente a los aportantes. Entonces, un aportante promedio cree que en general no le conviene tener su dinero en la AFP, entonces tiende a retirarlo por completo. Ahora, yo quiero incidir un poco más en el tema de los retiros para que la población que nos escucha tanto en Lima como en otros puntos del país entienda, ¿no? ¿Cuánto se ha retirado hasta el momento? A ver, estamos hablando ahorita de los retiros aprobados por el Congreso. Por el Congreso. Exacto. A la fecha se han hecho 6 retiros y se han retirado 88.000 millones de soles. Eso equivale a la mitad de los fondos que manejaban las AFPs. Entonces, las AFPs han quedado sin la mitad del total de fondos. ¿Eso qué significa para las personas? Que ahorita tenemos un cuarto de los afiliados que no tienen ni un sol en sus cuentas. Y cuando hablamos de un cuarto, ¿a qué número nos referimos? Como te digo, no tengo el dato exacto, pero son... Te mentiría con un número exacto, pero es el 24% de los afiliados no tienen ni un sol en sus cuentas y el 30% tiene menos de una OIT. Entonces, por ejemplo, ahora se habla de un nuevo, otra vez permitir un nuevo retiro de 4 UITs. Estas 4 UITs en realidad solamente beneficiarían a las personas de altos ingresos que aún tienen fondos en las AFPs. Y no a las personas de más bajos recursos. ¿Y nos indicaba qué números tiene solamente menos de una UIT en este momento? Un cuarto tiene 0 soles y el 30% tiene menos de una UIT. O sea, esa gente no va a tener pensión, dicho de esa manera. Sí, esa gente no va a tener ninguna pensión. O si tiene, va a tener una pensión muy pequeña que no le va a ayudar para nada en su vejez. Ahora, el otro tema, ¿no? ¿A quiénes han beneficiado estas leyes de retiro irrestricta? ¿A los que tienen más plata? A ver, los dos primeros permisos de retiro
fueron focalizados en la pandemia. Fueron focalizados a personas que habían dejado de trabajar por determinado tiempo, por determinados meses. ¿Ya? ¿Sabes qué? Pues hay una pandemia, varias personas han quedado desempleadas, puedes retirar tu dinero. Los últimos 4 retiros han sido restrictos, no se ha puesto ninguna condición. Entonces, esos últimos 4 ya han beneficiado solamente a las personas de mayores ingresos porque las de menores recursos ya habían retirado la mayor parte de su dinero. Entonces, nosotros como IPE, y personalmente cuando yo hablo de una política pública, la primera pregunta que un hacedor de política debe hacerse es ¿qué problema estoy solucionando con esta medida? Entonces, eso debería plantearse el Congreso. ¿Qué problema están solucionando permitiendo un nuevo retiro de las AFPs? En realidad ninguno, porque las pocas personas que todavía tienen dinero en las AFPs son las personas de mayores ingresos. Y, digamos, si mi objetivo es dar, digamos, mayor acceso a dinero para las personas de bajos recursos, en realidad la AFP no es el camino porque, como te comenté, solamente beneficia a aquellos trabajadores que han pasado por el mercado formal. Y nosotros estamos en un Perú donde 3/4 de los trabajadores son informales y la mayoría no tiene acceso. Y ahí ya tenemos otro tema, ¿no? El otro tema es que cómo generamos un nivel de pensiones sólido, estable, con ese alto nivel de informalidad. Sí, lo que se debería empezar a hablar en algún momento es desde el Estado cómo aseguramos una pensión mínima para la mayoría, para todos los peruanos en realidad. Y eso, más que un esquema contributivo como puede ser la AFP, como es la ONP, debería ser a través de un sistema no contributivo, como aporte del Estado, aporte de las empresas, pero todavía hay que hacer ese cálculo fiscal, ¿no? ¿Cuánto le costaría al Estado garantizarle a todos los peruanos mayores de 65 años una pensión mínima para que puedan subsistir, ¿no? Como lo es ahora pensión 65, pero que cubra un porcentaje pequeño. Ahora, hay quienes plantean y dicen, bueno, la pensión debe ser universal. ¿Cuánto nos costaría como país plantear una pensión universal si no tenemos ingresos suficientes muchas veces? Justo la OCDE sacó un estudio hace un par de años, calculó que darle una pensión mínima equivalente a la línea de pobreza, que es alrededor de 200 soles, ¿ya? Costaría 1.8% del PBI. Estamos hablando de cerca de 18.000 millones de soles, que es bastante. Ahorita, por ejemplo, el Perú habla de que tenemos un déficit fiscal de 3% y queremos llegar a un déficit fiscal. O sea, eso no se podría sostener en realidad. Ahorita, tal cual, no se podría sostener. No se puede sostener. Sí, entonces, porque necesitaríamos 1.8% para poder asegurar esta pensión mínima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el mediano y largo plazo, lo primero que tenemos que hacer es ampliar, digamos, la base tributaria. Y también, ahora que se está innovando bastante en temas financieros, en temas de seguros, ver la manera de cómo podemos incentivar que aquellos independientes, aquellos informales también puedan aportar de manera voluntaria a las AFPs. Una idea que justo se manejaba hace tiempo, claro, que incluso se mencionó en el evento de ayer, fue aportar a través del IGB, ¿no? O sea, es que parte de lo que yo pago como impuesto IGB puede irse hacia mi fondo de pensión. Que podría ser una modalidad, ¿no? Sí, lo complicado de eso es el tema de cómo se operativiza, ¿no? Es un trabajo es una tarea bastante grande que se le daría a la SUNAT, porque tiene que hacer seguimiento, claro, de y tal ayer el IGB ministro ha dicho no que esa no pagó, es una tarea de la SUNAT precisamente, ¿no? Entonces habría que encontrar un mecanismo, encontrar alguna fórmula. Es bastante complicado. Claro. Yo, personalmente, todavía no lo discutí con el IPE, pero personalmente me iría más por el camino de ver la manera de garantizar un salario mínimo, una pensión mínima para todos los peruanos, y ampliar la base tributaria de tal manera que de acá a algunos años pueda cubrir ese gasto. Ahora, en cuanto a la rentabilidad de las AFPs, eso también es otro tema, porque mucho se discute. ¿Ha sido rentable en los últimos años en el país tener sus fondos en las administradoras de fondos de pensiones? Sí, tenemos una comparación en uno de los gráficos, ha sido mucho más rentable que tener tu dinero, ahí está, ¿no? Ahí está, sí, la rentabilidad, exacto. Sí, desde el 93 hasta ahora, tú, por ejemplo, si tú tenías 100 soles en el FP en el 93, ahora tendrías 1.800 soles. ¿Ya? Eso es mucho más de lo que tendrías con las cuentas a plazo, con las cuentas de ahorro y con cualquier otro mecanismo de ahorro que tenemos disponible en el Perú. Entonces, sí han sido bastante rentables. Como te digo, es un tema, creo que también de comunicación por parte del Estado, por parte de las mismas AFPs, de los beneficios que te dan. Y ahora, el otro tema, ¿no? ¿Cuáles son
los retos que tenemos hacia adelante con un alto nivel de informalidad. O sea, porque el gobierno apuesta por asistencialismo, ¿no? Pensión 65 juntos, pero eso en realidad no te garantiza ni siquiera un mínimo de calidad de vida. Sí, o sea, como te digo, este 1.8% en realidad cubriría solamente esa pensión mínima, que es la línea de pobreza, que es el de 200 soles, claro, que es lo mismo que te da pensión 65. Entonces, no es la solución, no es la mejor solución. Y se ampliaría con la cantidad de la cifra que nos está mostrando de gente que no tiene ya fondos en la AFP, o sea, esto se ampliaría de una manera exponencial. Sí, no, pero te estoy considerando para todas las personas, incluso para los que reciben pensión, para todas las personas. Entonces el Estado siempre te pagaría 200 soles. Es bastante caro, probablemente muchas personas pierdan, digamos, su calidad de vida, digamos, la capacidad de gasto a la que se pueden estar acostumbradas. Pero, digamos, es la situación en la que estamos con este nivel de informalidad, ¿no? O sea, lo otro es, como te digo, innovar, o sea, probar nuevos mecanismos que incentiven a los independientes, a los informales a aportar de manera voluntaria, pero eso es difícil. O sea, porque si estamos en un Perú que tiene casi 30% de pobreza, por definición el pobre no tiene dónde ahorrar. Entonces, ¿de dónde le vas a pedir? Y no hay una cultura de ahorro. Y no hay una cultura de ahorro, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde le vas a pedir a esta persona que no tiene muchos recursos para que saque un poquito de eso para que guarde hasta los 65? Ahora, ustedes han presentado un cuadro muy interesante. Dice Perú, sistema de pensiones, o sea, multipilar. 4 pilares que representan. Eso es interesante explicarlo porque uno está ligado al pilar 0, pensión 65, lo que tú dices 1.8 el PBI. El otro es el pilar 1 del Sistema Nacional de Pensiones, pilar 2 del sistema privado, y el otro cómo aplicamos ya una zona mixta. Exacto. Sí, nosotros deberíamos apuntar a este pilar 3, que es, digamos, este mix entre asegurar una pensión mínima a todos, pero también para aquellas personas que sí están trabajando en el mercado formal puedan contribuir y sí ellas mismas garantizarse una pensión que no les afecte tanto, que no genere una caída muy fuerte en sus ingresos apenas se jubilan. Ahora, yo no sé si ayer han desarrollado en la conferencia esta pregunta que muchos se hacen. Culminado la edad de 65 años, como establece la ley en Perú, el sistema privado de pensiones, ¿la gente opta por sacar toda la plata o opta por mantenerse y recibir una pensión vitalicia? Como te comentaba, la gente opta por sacar toda su plata. Solamente el 1% se queda con la pensión vitalicia. 1%. 1%. ¿No? Ese es un dato bien interesante. Sí. ¿Y por qué? Porque, como te comentaba, o sea, es un tema de confianza, es un tema también de... ¿Y hay mayor rentabilidad en el sistema financiero que...? No, ahorita no hay o sea, igual te convendría tener tu dinero en la AFP. O sea, mucha gente lo retira por necesidad. Es normal, o sea, la gente puede tener alguna necesidad y retirar todo su dinero. Y también porque, como te digo, la pensión no es mucho, no alcanza mucho. Entonces, al final... y además, el cálculo de vida es 75, 80 años en el país, ¿no? O sea, la gente dice, yo tengo 15 años, tengo un techo, y si tengo un monto considerable, lo que hace una suma y resta, y empieza a decir, prefiero sacar el dinero, ¿no? Sí, y al final lo que está pasando es que en el Perú, como en otros países, al final una persona de mayor a 65 años tiene que continuar trabajando, ¿no? Claro. Vemos en Perú muchas personas todavía que trabajan, pese a que ya pasaron este límite de umbral, 65 años. Entonces, un poco la idea de tener un sistema adecuado es minimizar ese riesgo. Bien, Gonzalo, interesante la explicación que nos ha dado a propósito de esta presentación. Ayer en una conferencia del IPE sobre los 4 problemas centrales del sistema de pensiones en el Perú, presentado por Diego Macera, con un conjunto de especialistas. Tú nos has explicado en detalle cuáles han sido, o cuáles son los principales problemas y más o menos hacia dónde podremos apuntar para tener un mejoramiento en la calidad de vida de los pensionistas, ¿no? Sobre todo los que están en el privado y los que también podrían de otra manera incorporarse al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Exacto, sí. O sea, como te comentaba al inicio, para mí el mensaje principal del taller de ayer es que se ha desvirtuado. Ya no tenemos un sistema de pensiones, pero que en realidad no da pensiones. ¿Por qué? Porque solamente el 1% se queda con su pensión y el resto retira todo su dinero como un ahorro, y no tiene ¿no? ninguna pensión. Como un ahorro al final. Exacto, lo saca. Es un sistema de ahorro obligatorio. Claro, obligatorio, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar ese objetivo inicial. ¿Y tenemos ejemplo de otros países donde funciona? Creo que en varios países se discute este tema de pensiones. Siempre va a ser un tema complicado, o sea, porque de por sí, como nuestra naturaleza de personas, nosotros que estudiamos economía, sabemos que tenemos un sesgo siempre hacia el presente. Una persona siempre va a querer gastar hoy
que ahorrar para mañana. Eso está en nuestra naturaleza. Entonces, siempre a nivel mundial va a haber siempre esa discusión de cómo podemos tener este adecuado sistema de pensiones, pero lo que sí tienen otros países más avanzados es tienen protección contra el desempleo, tienen pensión mínima garantizada a través de impuestos. ¿Por qué? Porque también tienen un mercado laboral mucho más productivo, que sí te permite ahorrar, tienen menor pobreza, entonces tienen mejores condiciones laborales y sociales que les dan estos beneficios. Entonces, nosotros para llegar a esa pensión necesitamos también partir de mejorar nuestro mercado laboral y nuestras condiciones sociales. Muy bien, Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía. Yo te agradezco por esa didáctica explicación respecto a los principales problemas que tenemos en este momento con el sistema de pensiones del Perú y qué salidas podemos encontrarle. Un estudio bastante detallado, interesante de IPE, y que ayer ha tenido además la participación de otros especialistas. Te agradezco, Gonzalo. Muchas gracias, José. De esta manera ponemos punto final a la secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.